predicada, y esto es lo que nos alienta, esto es lo que nos entusiasma, especialmente cuando vemos que vamos a comenzar un año de actividades, ya comienzan las actividades, y que la Iglesia también tiene que tener y desarrollar cada don, cada servicio, cada actividad, donde despertamos para que realmente la Iglesia se sienta un cuerpo en Cristo Jesús. Repasando lo que hemos visto en esta magnífica conferencia, en este hermoso recinto, en este hermoso lugar, hemos estado mirando diferentes temas de la Iglesia en este último tiempo, en esta última hora, en este último momento y en este último día, donde hemos visto que la Iglesia se está preparando. ¿Para qué? Para que realmente se cumpla la palabra de Dios. La Iglesia es un candelero que alumbra, que brilla, que el Señor es el dueño de la Iglesia y que el Señor está en su trono. Hemos estado mirando el primer día que compartimos la palabra, la introducción a la Iglesia, decir cómo definimos la palabra Iglesia, es decir, quién es el constructor de la Iglesia, quién es el que la ha construido con su propia sangre, es la piedra fundamental donde está la Iglesia sostenida. Hemos visto, en segundo lugar, la misión que tiene la Iglesia, esa gran comisión que está allí escrita en la Biblia para que toda la Iglesia sepa que la Iglesia predica el Evangelio, discipula a las personas, adora, la Iglesia tiene comunión, la Iglesia tiene servicio. Hemos estado mirando también que la Iglesia necesita, para ser una Iglesia modelo, esperanza. Esta mañana estuvimos gozándonos en las glorias de Dios, las glorias prometidas del Señor, que la Iglesia tiene la esperanza prometida. Una Iglesia modelo es una Iglesia que tiene esperanza. Y esta tarde vamos a estar mirando un tema que tiene la carta de Efesios, que no sería una enseñanza bien hecha si no tendríamos la enseñanza del libro de Efesios. Porque la carta del libro de Efesios resume un poco todo lo que es la doctrina de la Iglesia. Resume un poco todo lo que es la conducta de la Iglesia. ¿Cuántos capítulos tiene el libro o la carta del apóstol Pablo desde la prisión a los hermanos que estaban en Éfeso? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos capítulos? 6 capítulos. Y los 6 capítulos hablan de la Iglesia. Entonces nosotros esta tarde, como hemos visto ya varios temas de la Iglesia predicando, la Iglesia en la comisión, la Iglesia en la esperanza, la Iglesia esperando al Señor, vamos a ver hoy esta doctrina que la Iglesia tiene, estos principios que la Iglesia tiene justamente en el libro, en la carta que escribió Pablo a los hermanos en Éfeso. El capítulo 1 dice que la Iglesia es para la gloria de Dios. El capítulo 1 dice que es la Iglesia una alabanza para la gloria de Dios. ¿Cómo se resume el capítulo 1? Que somos nosotros alabanza para la gloria de Dios. La Iglesia está para alabar a Dios. En el capítulo número 2, Pablo dice que la Iglesia es un edificio. Ese edificio tenía una pared en medio que dividía al pueblo judío y al pueblo gentil. Pero en ese edificio, cuando vino Cristo, vio nosotros, los que creemos en
Cristo Jesús como Salvador, se ha derribado la pared intermedia y se ha hecho un solo templo, porque la iglesia es un templo. En tercer lugar, el capítulo 3, ustedes van a leerlo allí en su casa perfectamente, porque vamos a estar basados en el mensaje en el capítulo de Efesios. Dice en el capítulo número 3 que la iglesia es un misterio que estuvo escondido en los tiempos pasados, pero es el misterio que ha sido revelado en el presente por amor a nosotros. Es el misterio que todos quieren conocer, la iglesia, porque no podemos comprender que de diferentes idiomas, de diferentes lugares, de diferentes formaciones, podamos sentirnos que somos uno, un cuerpo, uno solo. Qué importante es esto. ¿Y qué dice la carta de Efesios? Es el lugar, la iglesia, el lugar donde los mismos ángeles y principados y las potestades, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y fíjese, capítulo 3, el versículo número 10. Fíjese lo que dice ahí. Fíjese lo que dice ahí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea, ¿qué cosa? Hoy, ¿qué es? Para que hoy sea dada a conocer por medio de la iglesia. Miren qué responsabilidad tiene la iglesia, ¿no? La iglesia da a conocer la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes enseña la iglesia? A los principados, a las potestades, a los ángeles. ¿Sabe que la iglesia es la universidad para los ángeles? Los ángeles aprenden de la iglesia. ¿Aprenden qué cosa? Aprenden que la iglesia puede adorar a Dios. Ellos no pueden comprender cómo una persona perdonada puede adorar a Dios. Sin embargo, la iglesia es un misterio. Es un misterio que estuvo escondido. Es un misterio que está revelado ahora. Somos nosotros la iglesia que puede adorar, la iglesia que es un edificio, la iglesia que es una alabanza. Entonces, el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo a decir indicaciones no solamente celestiales, porque el 1, 2 y 3 son enseñanzas celestiales de la iglesia. Habla acerca de la salvación de la iglesia, habla acerca de la bendición de la iglesia, habla acerca de que la iglesia es un misterio que fue revelado, habla acerca de que la iglesia es la universidad de los ángeles. Entonces, del capítulo 3 en adelante, la mitad de la carta, va a hablar de las cosas prácticas que hace la iglesia. Capítulo 4, ¿qué dice que es la iglesia? El capítulo 4 dice que la iglesia es un cuerpo. El capítulo 5 dice que la iglesia es una familia. Y el capítulo 6 dice que la iglesia es un ejército. ¿Se comprendió? Vamos a repasarlo todo. A ver, porque hablar de la iglesia y no hablar de Efesios es como no haber dado ninguna información. Entonces vamos a detenernos antes de terminar, porque mañana no se pierda la última parte. Mañana vamos a hablar acerca del último evento escatológico para la iglesia. La iglesia que estamos esperando, el tribunal de Cristo. Mañana vamos a hablar del tribunal de Cristo, de la recompensa que el creyente va a tener. Esta tarde vamos a hablar acerca de lo que la iglesia es. Capítulo 1, que era una alabanza. Capítulo 2 es un templo. Lo anotamos para no olvidarlo.
Capítulo 3 es un misterio. Capítulo 4 es un cuerpo. Capítulo 5 es una familia. Capítulo 6 es ¿un qué? Un ejército. Mire, si no tendríamos para hablar de la iglesia, pues tenemos que estar hasta las 10 de la noche. Hablar de la iglesia, la amada del Señor, y todos que tomamos parte de la iglesia. Pero vamos a tomar el capítulo número 4, porque es una de las bases que la iglesia modelo tiene. La iglesia modelo tiene comunión. Sin comunión, la iglesia no puede marchar adelante. Entonces vamos a detenernos en este tema tan importante para la iglesia. Es decir, yo tengo que amar a mi hermano, perdonar a mi hermano, sostener a mi hermano, ayudar al hermano, sentir que somos un cuerpo. Porque el capítulo 4, Pablo va a repetir que la iglesia es un cuerpo. ¿Cuántas veces en su carta Pablo habla del cuerpo? ¿Cuántas veces en la carta? En las cartas se repite 30 veces la palabra cuerpo, soma. Que la iglesia es un cuerpo, nos unimos, estamos unidos. Que Dios nos unió en la cruz del Calvario, Cristo nos ha unido. Y que la iglesia marcha unida. Que la iglesia tiene miembros. Que la iglesia está formada por miembros que forman un cuerpo. No hay nada más extraordinario, hermano. No hay nada más extraordinario que el cuerpo humano. No hay nada más exacto que el cuerpo humano, la fisiología humana, cómo late el corazón, cómo respira el pulmón, cómo las fibras nerviosas pueden conducir los impulsos, cómo podemos entender, cómo el cuerpo sabe que tiene sed, cómo el cuerpo sabe que tiene hambre. Cómo tenemos cada una de nuestras células, de las millones y millones de células, trabajan infinitamente todos los días para poder formar tejidos nuevos, para poder hacer células nuevas, porque el cuerpo es algo extraordinario, magnífico. El cuerpo tiene un creador, tiene un diseño inteligente. El cuerpo es creado por Dios. Y fíjese, Dios va a usar ese ejemplo para decir, la iglesia es un cuerpo, donde el cuerpo unido, bien concertado, va creciendo para la gloria de Dios. Vamos a leer entonces el capítulo 4, yo he escrito allí, vamos a estar detenidos, mirando lo que la iglesia es para nosotros, lo que la iglesia es para que todos los que estamos aquí, todos los que estamos acá, podamos salir cantando gloria a Dios, porque tenemos la iglesia del Señor, la iglesia que nos une, la iglesia que está trabajando hasta el día glorioso que el Señor Jesucristo venga a buscar. Vamos a leer esa porción, esta es un tesoro teológico. Esto que vamos a leer es un tesoro de la teología. Es oro en polvo, diría un autor argentino. Es oro lo que vamos a leer, porque vamos a leer lo que es la iglesia. Entonces, capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 16. Capítulo 4, versículo 1, vamos a leer hasta el número 16. Dice así la Biblia, la palabra santa de Dios para todos nosotros. Yo, pues, preso en el Señor. Eso es una de las cartas carcelarias del apóstol Pablo. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido todos llamados, tenemos un llamado a formar parte de la iglesia. Es la vocación que tenemos, de estar unidos. Es la vocación que usted tiene, hermano, esta noche, esta tarde, de estar en la iglesia, de formar parte de la iglesia, de formar parte del cuerpo de Cristo, de no sentirse apartado, de no sentirse rechazado, de no sentirse postergado. Entonces el apóstol lo primero que dice, vivan a la altura del llamado que tienen. No como personas
que son pobres, vivan como hijos del reino. Vivan como hijos del reino. Entonces vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Para que la iglesia tenga comunión, dice acá, necesita humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a leer las cosas que nos unen, hermano. ¿Qué cosas nos unen? En primer lugar, dice acá la Biblia, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, hay 7 cosas que nos unen. Y aquí las vamos a hacer. 7 cosas que nos unen. ¿Cuáles son? Tenemos un Padre, tenemos un Señor, tenemos un Espíritu, tenemos un cuerpo, tenemos un bautismo, tenemos fe y tenemos una esperanza. ¿Cuántas cosas que tenemos? Que nos unen. ¿Cuántas cosas que unen al pueblo de Dios? Y lo primero que dice el apóstol, nosotros tenemos que estar unidos, hermano. Tenemos que ser humildes. Tenemos que ser mansos. Tenemos que soportar con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en amor. Porque la unidad no la hacemos nosotros, la unidad la hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso estamos unidos, porque no es de nuestra voluntad, es de la voluntad de Dios que podamos estar unidos. El cuerpo está unido para trabajar con un bien común. Entonces tenemos 7 temas para hablar, porque tenemos un Padre que nos une. Vemos al cielo y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Así como se hace su voluntad en el cielo, los ángeles hacen la voluntad de Dios, así se haga la voluntad de Dios en la tierra, en mi corazón, porque su reino está establecido en mi corazón. Tenemos un Padre que nos une, tenemos un Padre que nos sostiene, tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos ha adoptado, un Padre que nos ama como hijos entrañables. Qué hermosa la iglesia que tenga un Padre. Pero dice, no solamente tenemos un Padre, tenemos un Señor que nos amó, que nos salvó, que dio su vida por nosotros. Tenemos un Espíritu que vive en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos una esperanza, tenemos una fe, tenemos un cuerpo que nos une, que es el cuerpo glorioso, místico de Cristo, y tenemos entonces un bautismo. El bautismo que el Espíritu Santo nos une a todos en un mismo bautismo. Versículo 7, seguimos adelante. ¿Qué tiene la iglesia para tratar de nosotros? Pero a cada uno de nosotros les da gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto que subió? ¿Qué es esto? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Acá muchos se confunden diciendo que bajó hasta el infierno. Esto contradice todo lo que dice la Biblia.
porque la Biblia enseña que Cristo, cuando Él estuvo en la cruz, sus últimas palabras fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Salmo dijo: no verá su hijo, no dejará en el sepulcro, ni permitirá que su santo vea corrupción. La Biblia habla claramente que las partes bajas, más bajas de este mundo, las partes bajas, más bajas de este mundo, son las partes más tomadas por el pecado. El Señor nunca descendió al infierno, porque de allí muchos han interpretado que la gente puede salir del infierno. Se puede pagar indultos para salir del infierno. Se pueden pagar dinero para salir del infierno. Pero eso contradice la Biblia. El Señor descendió a las partes más bajas, es decir, descendió hasta donde el pecado llegó al corazón de los hombres para sacarlos de allí. Y dice allí la Biblia en el versículo 2: y el que descendió es el mismo que ascendió, subió por encima de todo para llenarlo todo. Versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Es decir, nos da una lista de dones, porque la iglesia que trabaja, la iglesia que tiene capacidades, la iglesia que está esperando al Señor, la iglesia que tiene un cuerpo, tiene dones espirituales. Y los dones espirituales se juntan como un cuerpo para trabajar todos unidos. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios, a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos. La perfección aquí es para hacer madurar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, todo esto está unido. ¿Por qué? Por un solo cuerpo. Ese cuerpo es el que Dios ha permitido que estemos acá unidos. Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué la iglesia trabaja? ¿Por qué tenemos que trabajar en equipo? ¿Por qué tenemos que trabajar unidos? ¿Por qué nadie se tiene que sentir más que otro? ¿Por qué no tenemos que sentir orgullo? ¿Por qué no tenemos que sentir, no tener humildad? ¿Sabe por qué? Porque dice el versículo 14, para que ya no seamos niños. Hay muchos cristianos que juegan el Evangelio. Porque el niño, ¿qué hace? El niño le gusta venir a jugar. Y hay mucha gente que juega con las cosas santas. Y aquí el apóstol dice, mire, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean la astucia de la artimaña del error. Es decir, la iglesia está puesta para que hablemos juntos, trabajemos juntos y sigamos juntos con la verdad. Es decir, no es que usted no está capacitado para estar en la iglesia, sino que la iglesia necesita que usted entre a formar parte de ese cuerpo, activamente. Que cada iglesia local tenga dones que funcionan, órganos que cumplen su función, órganos que cumplen la función del organismo. El organismo no es uno solo, sino son muchos órganos. Y cada órgano cumple una función. Entonces dice la Biblia, versículo 15, sino que, siguiendo, dos cosas muy importantes, la verdad
en amor. Siempre lo que diga usted, hágalo verdad y amor. Lo que haga usted, hágalo verdad y amor. Usted lo que vaya a realizar, verdad y amor. Lo que vaya a decir de verdad y amor. Porque si usted usa solamente la verdad, se va a convertir solamente en un legalismo. Si usted solamente usa el amor, se va a convertir en un libertinaje. Por eso la iglesia crece cuando tiene verdad en amor. La iglesia crece cuando sus miembros y sus dones se ejercitan verdad en amor. Dice así la Biblia, no lo digo yo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta tarde queremos descubrir la iglesia, descubrir que la iglesia es una, hermanos, descubrir que la iglesia tiene dones espirituales. El resumen de este capítulo es que la iglesia tiene unidad, que en esa unidad tiene diversidad y que en esa diversidad tiene crecimiento. Tres cosas que tiene que tener la iglesia sí o sí. En primer lugar, hablamos de la unidad. Entonces no puede haber hermanos que estén peleados. No puede haber hermanos que estén murmurando. Porque dice, tiene que ser humilde. Yo no puedo decir, no, yo voy a ser el más importante de los hermanos. Yo no puedo decir, no, yo voy a sacar de la lista a los hermanos que no me gusta la cara. Yo no puedo ser la persona que sea orgullosa para hacer la obra de Dios y formar parte de la iglesia. En segundo lugar dice, mansedumbre, ser manso. Y hay algunos que acá que no son muy mansos. No sé, por allá en Bahía Blanca, muchos que no son mansos. Yo creo que la Biblia habla de la mansedumbre cuando el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended todo lo que yo les he dicho para que la iglesia pueda seguir adelante. La iglesia es un grupo de personas que tienen que tener humildad, mansedumbre, paciencia, para que todos entren a la casa de Dios. Entonces dice, soportándonos en amor, solícitos en guardar la unidad. Qué importante es guardar la unidad. Qué importante es defender la unidad. Qué importante es que todos nosotros en este tiempo que estamos escuchando podamos decir, Señor, ayúdame para poder guardar la unidad de la iglesia del Señor. Nosotros a veces estamos acostumbrados a la libertad que tenemos y a veces no la aprovechamos. Yo a veces cuento acerca de la iglesia que fue perseguida en el régimen comunista ruso. No sé si ustedes han leído los libros que escribieron hermanos en aquel tiempo, cuando el régimen ruso perseguía a la iglesia. El régimen ruso había decidido destruir a la iglesia. Quería destruir todo el cristianismo, lo perseguía por todos lados. Entonces los hermanos empezaron a escribir libros. Uno de muchos libros que se escribieron se llama
torturados por Cristo. No sé si habrán leído ustedes, que cuentan cómo los hermanos fueron presionados, perseguidos, muchos hermanos fueron atacados, murieron por el Evangelio en Rusia. Por eso cuando tenemos libertad de ir a la iglesia, aprovechemos ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Que querían ir a la iglesia, que querían tener comunión, que querían cantar, que querían leer la Biblia. Se reunían, se querían reunir como iglesia. Ahora que nosotros tenemos libertad, no queremos ir a la iglesia. Pero ellos cuando te falta algo, entonces allí sí uno quiere ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer lo que se conoció como la iglesia subterránea. ¿Cuál era la iglesia subterránea? Ellos elegían casas o lugares que tuvieran sótanos. Y allí, a la medianoche, a la 1, 2, 3 de la mañana, se hacía la reunión. Es decir, los hermanos empezaban a venir a la 1, tenían que venir para distraer a cualquier persona que los pudiese delatar, y se juntaban abajo en el subterráneo, y en la oscuridad ellos tenían una hoja de la Biblia para leer. La iglesia fue perseguida, pero la iglesia seguía igual. La iglesia fue perseguida, pero seguía igual, porque los hermanos querían leer, querían cantar, y a la luz de una vela podían leer y podían cantar. Fíjense lo que es tremendo cuando la iglesia comienza a ser perseguida. Entonces una noche estaban orando todos, estaban por cantar todos, ya a las 3 de la mañana, y entonces en la puerta que estaba cerrada, se escucha el ruido de bayonetas que rompen la puerta. Eran soldados rusos. Eran soldados que habían sido informados que allí se juntaban cristianos. Habían sido traicionados. Y entonces los soldados entran al lugar y con las bayonetas señalando la cabeza de los creyentes les dicen: nosotros le vamos a dar una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que le vamos a dar? Le vamos a dar la oportunidad de que esta noche, en este lugar, usted niegue a Cristo. Usted niegue a Cristo, se levanta y se va por la puerta que entra. Entonces la gente empieza a llorar, empieza a abrazarse. Las familias no quieren morir, pero tampoco quieren negar a Cristo. Se comienzan a abrazar, comienzan a llorar. Pero vuelve a repetir el soldado: mire, puede irse, váyase. Vuelve a repetirlo, vuelve a decirlo. Y comienza a levantarse gente. Y se levanta gente acá, y se levanta gente allá, y se van yendo. Y fíjese que es tan alta la presión en un país que es perseguido, que la mayoría de la gente comienza a levantarse y se van negando a Cristo. Solamente quedan 5 personas que se levantan, se abrazan, vienen hasta adelante y dicen: nosotros no queremos negar. Nosotros queremos morir. Entonces dice, los soldados rusos toman las armas, las ponen contra la pared y dicen: nosotros también somos cristianos. Pero esta noche queríamos orar solamente con los que están dispuestos a morir en Jesús. Yo cada vez que me pregunto esto, yo no sé si me hubiese quedado esa noche.
Porque la iglesia, hermano, la iglesia de Cristo está para anunciar esta verdad. Y esa verdad se anuncia cuando estamos juntos. Esa verdad se anuncia cuando somos uno en Cristo. Cuando somos un cuerpo guardando la unidad del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso la gracia se ha derramado sobre nosotros y hace que nosotros estemos juntos. Tal vez haya alguien que ha venido, que tiene problemas con su iglesia, problemas con los hermanos, que tal vez está llorando, que tal vez no está desarrollando su don. Esta hora es cuando le pedimos al Señor: Señor, limpia mi vida, cámbiala, usa mis dones, usa mi vida. Porque va a venir el tiempo y el momento, tanto no va a ser necesario, pero este tiempo es cuando usted necesita llenar su mano para tener fruto, para darlo para el Señor. Ustedes dicen: falta todavía, falta 3 meses para que llegue la siega, falta todavía para aquel día glorioso que venga Cristo. Ustedes lo dicen, pero el Señor Jesucristo dijo: alzad los ojos, levante la mirada, hermano, y va a ver que los campos están blancos para la siega. Entonces hay que salir, hay que estar unidos, hay que fortalecer el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorioso que Cristo va a venir a buscar, la iglesia. Y entonces este punto es la exhortación a vivir en la unidad. Cómo Dios nos exhorta a vivir en la unidad. Para vivir, para orar con los que solamente están dispuestos a morir por Jesús. Exhortados a vivir en la unidad. ¿Qué necesita para vivir en la unidad, hermano? Humildad. Ser manso. Tener paciencia. Tener amor. Y solícitos y guardar la mirada del Espíritu. ¿Qué necesita para ser unida la iglesia? Lo vuelvo a repetir, está en la Biblia, lo lleva escrito en el corazón. Sea humilde, sea manso, sea paciente, defienda la unidad, tenga amor. Lo vuelvo a repetir, sea humilde. A veces nos cuesta ser humilde. A veces nos cuesta ser humilde con el Señor. Hay que rechazar. Lo dijo el Señor: si a mí me rechazan, ustedes también me van a rechazar. Si a mí me persiguieron, a ustedes también me van a perseguir. Y algunos van a intentar matarlo, como a mí me mataron, a ustedes también van a intentar matarle. Humildes, mansos, pacientes, solícitos de guardar unidad. Amén. La exhortación a la unidad del cuerpo. Segundo punto, los elementos de la unidad. ¿Cuáles son los elementos que Dios nos dice? No, tienen que estar estos elementos. Hablemos de estos elementos, hablemos de todo lo que la iglesia tiene, de todo lo que la iglesia tiene para bendecir a otros. Un Padre, un Salvador, un Espíritu. La iglesia tiene fe, la iglesia tiene esperanza, la iglesia tiene un cuerpo, la iglesia tiene un espíritu. Ahora, todo eso, toda la unidad que yo estoy enseñando, el apóstol Pablo la baja a la realidad. La baja para que hoy usted la toque. ¿Cómo vamos a unirnos? ¿Cómo vamos a demostrar la unidad? ¿Cómo usted va a decir: yo estoy unido a mi iglesia, yo amo mi iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, yo voy a trabajar por esta iglesia? El apóstol Pablo baja la doctrina del cielo a nosotros para que la entendamos. Para que entendamos esta doctrina, la baja para decirle a usted: ¿cómo se va a hacer esa unidad? Cuando cada uno
de los que estamos acá desarrollemos nuestros dones. Cuando cada uno de nosotros forme parte de ese cuerpo, cada uno de nosotros tenga parte de ese cuerpo. Es decir, hermano, muchos cristianos detenemos la iglesia donde vamos porque solamente estamos viendo lo que hacen otros. Y acá el apóstol dice que tenemos que dejar de ser aquellos que están viendo, seamos aquellos que están haciendo. ¿Se entiende? Porque usted tiene una capacidad, usted le dio una capacidad al Señor para que la use, para que esa unidad se haga realidad. Esa unidad va a bajar a la realidad cuando yo le sirva a mi hermano, le lave los pies a la hermana, le ayude, busque un enfermo para cuidarlo a la noche, busque a alguien para ayudarme a predicar. Cuando yo esté unido a la iglesia, cuando el cuerpo esté unido, porque si no vamos a pasar la vida criticando a los que hacen. Y eso va a ser tremendo, porque la Biblia enseña, hermano, despertemos, dejemos de jugar al cristianismo. Porque acá dice, para que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo tipo de doctrina. ¿Cuándo va a llegar eso? Cuando la iglesia se ponga de pie y marchemos todos trabajando en el lugar donde tenemos que marchar. No sé si usted ha visto o ha considerado o ha visto alguna vez una foto que salió, una foto que fue premiada y muy conocida, ¿no? Es decir, que se llama La Foto. Y esa foto tiene una niña de un país africano, de 4 años, ya casi para morir de hambre, porque en África mueren muchos niños. Y detrás de la niña hay un buitre que está esperando saltar sobre el cadáver de la niña para comérselo. Entonces se llamó La Foto. ¿Quién tomó esa foto? Un muchacho de 23 años, contratado por una revista de Estados Unidos en el año 1992. Se llamaba Kevin Carter. Lo mandó al África para que en un país subdesarrollado este muchacho, un fotógrafo profesional, pudiese ir y pudiese sacar una foto. Esa foto él la buscaba. Estaba por allí, con los animales, estaba con la flora y la fauna de aquel lugar, lugares inhóspitos en el corazón del África, hasta que llega el momento de ver a esta niña que está a punto de morir. Entonces él está esperando, con su máquina, esperando el momento que la niña que estaba por morir de hambre. No sé si ustedes alguna vez han visto a alguien morir de hambre. Pues no puede comer, no puede... Es tremendo, ¿verdad? Entonces, pone la cámara y está esperando que el animal detrás de la niña salte para comer. Y saca fotos. Y las envía a Estados Unidos. Entonces esas fotos se hacen famosas. Y hay una que ustedes van a ver, si la buscan en internet, la van a ver, que es la foto donde está la niña y detrás está el dulce. Y se hizo famosa, empezó a recorrer y a hacerse famosa. Y vieron cómo la gente, ¿no? Empezaron a aplaudirlo y empezaron a buscarlo y a decirle que era bárbaro y felicitarlo por la foto que se había sacado. Pero no pasaron 2 o 3 meses que la gente empezó a criticarlo.
porque el público así cambia. Y entonces lo empezó a criticar mal. Entonces empezó a decir, qué insensible, qué mala persona, ¿cómo va a esperar? ¿Cómo no va a hacer algo? Entonces es tan fuerte lo que le van diciendo, que un muchacho de 23 años, con mucha fama tal vez, con tantas cosas que le pone a la cabeza, entra en una gran depresión. Y en el año 1993, a un año de lo que había pasado en el mundo alrededor, él, enfermo de depresión, se pegó un tiro en la cabeza, se mató. Entonces empiezan a escribir la gente, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una persona tan reconocida en el mundo de la foto, que ganó un premio Pulitzer, se llama el premio, haya pasado esto? Entonces dice un artículo que se leyó y que llegó al más profundo del corazón, dice, ¿por qué solamente ser espectador? ¿Por qué no ser protagonista? Es decir, uno toda la vida se pasa siendo espectador, pero a veces no somos protagonistas, no actuamos. Pasan las cosas, pero solamente para verlas. Y acá el apóstol Pablo le dice, hermanos, la iglesia va a crecer cuando dejemos de ser espectadores, cuando seamos protagonistas. Todos los que estamos acá somos protagonistas de este último tiempo de la iglesia. ¿Qué está haciendo usted? ¿Usted es un espectador más o usted es un protagonista? Dios nos trae acá para decirnos, hermanos, la iglesia va a crecer cuando unidos los miembros entre sí, por sus coyunturas que se ayudan cumpliendo su función, cada una va creciendo o dando el crecimiento al cuerpo de Cristo. Esta tarde estamos hablando acerca de que el ejercicio de la unidad, ¿cómo se ejercita la unidad? Se ejercita cuando cada uno de sus miembros cumple una función. Te voy a decir la cosa, ¿no? ¿Usted vio su pie hoy? ¿Vio su pie hoy? Sí. Bueno, tenemos 10 dedos en el pie, ¿no? Es decir, cada pie tiene 5 dedos. Y está el dedo mayor, ¿no? Pero nadie se dio cuenta, usted no se habrá vestido, nadie se dio cuenta del dedo mayor, del pie. Pero fíjese que si uno se corta el pie, se corta ese dedo, el pie, el cuerpo pierde un 30% de estabilidad. Usted nunca más va a poder caminar equilibrado, aunque falte un dedo. Por eso dice, la iglesia es un cuerpo. Y para que la iglesia crezca, para que la iglesia funcione, todos los órganos tienen que cumplir su función. Hay iglesias que son monstruosas porque hay uno solo que cumple el órgano. Uno solo hace todo. Entonces la iglesia es un ojo gigante, encima ciego. Es una iglesia monstruosa. O hay un oído gigante, porque solamente el oído cumple la función. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice y enseña que la unidad se ejercita cuando todos cumplen su función. ¿Cuál es el ejemplo? Entonces hemos visto la exhortación a la unidad, los elementos de la unidad,
el ejercicio de la unidad, pero para terminar, ¿cuál es el ejemplo de la unidad? Es el cuerpo funcional. No hay otra cosa más grande creada por Dios que el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una gran unidad. Cuando, por ejemplo, un órgano no cumple su función, el cuerpo se enferma. ¿Sabe que en la iglesia, cuando un miembro no cumple su función, qué pasa? La iglesia se enferma. Entonces esta tarde le decimos: Señor, en esta tarde queremos tu bendición, pero no podemos seguir siendo espectadores. Tenemos que ser protagonistas. Tenemos que cumplir con lo que Dios quiere en nosotros. Cerramos los ojos. Le decimos al Señor: Señor, te pido por mi iglesia. Señor, te pido por el lugar donde tú me has puesto, para que yo sea de bendición, para que yo pueda cumplir tu palabra sea viva, que yo me lleve tu palabra en mi corazón en esta tarde, que dejes de ser espectador y pueda ser un protagonista de esta última hora, la hora más oscura de la noche, donde necesitamos que todos estén trabajando para la gloria de Dios. La iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Este es su pueblo, este es la iglesia. Esto es lo que el Señor habla. Primero, nos exhorta a estar unidos. Segundo, nos da los elementos para que estemos unidos. Tercero, nos da el ejercicio para la unidad. Y cuarto, nos da el ejemplo más claro que podemos llevar de esta conferencia en cuanto a la iglesia trabajando en unidad, hasta el día glorioso donde apunte el día y huyan las sombras cuando venga el Señor a buscar su iglesia. Mañana vamos a hablar de este último tiempo, este último evento profético que la iglesia está esperando, el tribunal de Cristo. Y allí vamos a examinarnos para terminar hablando de las recompensas gloriosas que Cristo tiene para cada uno de los miembros de la iglesia. Cerramos nosotros, oramos por nuestra iglesia. Señor, te pedimos en esta tarde por cada iglesia local aquí representada. Tú nos has traído, Señor, con un propósito, estamos seguros. Y ese propósito es mostrarnos que la iglesia es un cuerpo unido por tu preciosa sangre, unido por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y quisiéramos en esta tarde pedirte que cada uno de los miembros que estamos acá seamos protagonistas de esta última parte de la historia de la iglesia en este mundo. Que seamos protagonistas de la unidad, que seamos protagonistas de la predicación, que seamos protagonistas de la adoración, que ya no dejemos de reunirnos como otros tienen por costumbre, sino que podamos estar unidos, enseñando esta gloriosa verdad que hemos escuchado esta tarde, para bendición y para vida eterna. Bendice cada iglesia aquí representada. Si hay algún problema, Señor, te pido que tú pongas tu mano de bendición. Que al volver a casa y al volver a la iglesia seamos factores de bendición y gozo, de hablar de cosas que edifiquen, de compartir las cosas que tú nos has dado,
de hablar de la gloriosa esperanza que tiene la Iglesia, que podamos ser nosotros factores de bendición a otros, puentes por donde otros pasen para hacer la paz en medio de la Iglesia. Que la Iglesia, Señor, este año trabaje para tu gloria, esperando tu venida, que podamos ser todos protagonistas de esta última parte de la historia de Cristo, de la historia de su amor, de la historia de personas que necesitan de la salvación eterna del alma. Bendice cada sobrevedor que hay aquí. Bendice cada hermano responsable. Bendice los maestros que hay aquí. Bendice cada don espiritual, Señor. Que todos nos vayamos con la responsabilidad de que la Iglesia se sigue sobreedificando y que cada uno pueda poner su trabajo para la gloria y para la honra de Dios. Bendice lo que resta de este día, que alabamos, que bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.